como decía el título, hablemos de Cristo. Y usted, una de las cosas principales, ¿cuántos somos salvos? ¿Cuándo estamos seguros de la salvación? Porque hay que comenzar por eso, va. Que un día llegó el evangelio de Cristo a nuestra vida. Quizás muchos estábamos en la religiosidad, muchos estábamos en alguna secta que habla diferente de Cristo. Hermano, yo se los he dicho, yo estudié con los testigos un buen de tiempo. Pero gracias a Dios, pues Dios me quería tener en otro lugar. No sé qué pasó, pero gloria a Dios por ello. Participé también en las tradiciones. Pero cuando llega verdaderamente la luz de Cristo a nuestra vida, hermano, nuestra vida cambia. Amén. Y si nosotros no ha cambiado nada, porque verdaderamente quizás o no está Cristo, o no hemos sido verdaderamente convertidos, o no queremos someternos a su señorío. Porque muchos decimos nuestro Dios, mi rey, pero el rey, los súbditos le sirven. Mi señor, los súbditos hacen caso a su señor. Pero muchas veces no vemos eso. Pero gloria a Dios, hermano, por cada uno de ustedes que ya le entregaron su corazón a Cristo. Y el mensaje es para aquellos que todavía no lo han hecho, para que le abran su corazón. No es nada extraordinario, hermano, solamente es tener fe en que Cristo murió por nosotros y que nos puede salvar. Por eso el título, hablemos de Cristo. Y como dice allí, dice que fueron esparcidos cuando Cristo anduvo acá, escogió a sus discípulos, luego los hizo apóstoles, los mandó a predicar la palabra. Cristo murió, se dejó, porque Él prácticamente se entregó, hermano, para morir por nosotros. Porque ese era el plan perfecto de Dios. Dice palabra, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y todos los que estamos acá somos pecadores, amén. Pero dice que Dios nos ha justificado y nos ha perdonado. Entonces cuando Él murió, cuando Él ascendió a los cielos, le dejó a sus siervos, le dejó a sus apóstoles y al pueblo entero que había creído en Él, la gran comisión, que hablaran de Él, que hablaran de sus maravillas, que hablaran acerca del reino de Dios. Por allí, hermano, anda una secta que habla del reino. Yo hace poco estaba escuchando de un pastor que predica así en las calles, y se topó con una persona que es TJ. Y le dijo, mire, pero ¿y ustedes qué ofrecen? Nosotros andamos predicando del reino. Y le dijo, mire, yo fui pero un ejemplo, yo fui al médico y me dijo que tengo 10 minutos de vida. ¿Qué puedo hacer para entrar al reino? Y la muchacha le dice, no puede, ¿qué puede hacer usted para que yo entre al reino? No sé. Pero me quedan 5 minutos de vida, ¿y qué puedo hacer para que usted me lleve al reino? No sé. Hasta que le predicó el evangelio que es de Cristo, hermano. Porque las religiones es lo que ofrecen. Muchas veces ofrecen cosas falsas, cosas vanas, que ni quizás ellos lo saben. Pero Cristo nos ofrece vida. Y nos ofrece el cielo, si usted y yo creemos y le buscamos. Y en la introducción, hermano, dice que allí, dice que fueron esparcidos cuando los perseguía la religión, la tradición. Vieron que su negocio se caía. Dice que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y el evangelio significa buenas nuevas de salvación. Eso es lo que usted y yo llegamos. Y dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermano, usted y yo debemos de hablar de Cristo. Como cristianos, no sé cuánto tiempo tiene usted estar en la iglesia, en los caminos de Dios, pero hablemos de Cristo. Y muchas veces es lo que cuesta hablar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el bus, muchas veces cuesta, hermano. O enfrentar a una persona así cara a cara para hablarle de Cristo y decirle que Cristo le ama, muchas veces cuesta. Pero debemos de hacerlo. Dice que descendió a Samaria, les predicaba a Cristo. No les predicó una religión, no les predicó una iglesia, no les predicó a un hombre diferente, sino que a Cristo. Y a manera de introducción, hermano, una de las cosas de las cuales se ha dejado de hablar en el mundo y en muchas iglesias, en algunas iglesias, es de Cristo, el Hijo de Dios. Si usted se mete, hermano, a las redes sociales, hay pastores que están hablando de sus logros, presumiendo el carro último modelo, pidiéndole a la gente para comprar X cosas, pero no habla de Cristo. Y se ha perdido, en muchas iglesias se ha perdido eso. En muchas iglesias es prohibido hablar del pecado, es prohibido hablar del infierno. Pero si Cristo lo mencionó,
Cada vez que mencionaba el cielo, mencionaba 2 veces o 3 veces el infierno. Pero una de las cosas, hermano, que se ha dejado de hablar en el mundo y en algunas iglesias es el de Cristo. El mundo está colapsado. Y no quiero hablar en mal de nadie, pero hermano, si usted se fija, en este país del norte, todos los días hay masacres, hay tiroteos. Y dicen que una vez preguntó a alguien, le preguntó a un pastor y le dijo, mire pastor, pero ¿y por qué siempre hay esto? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta matanza? ¿Por qué hay tanto daño aquí? Desde el momento que ustedes sacaron a Cristo de su vida, de su país, les viene todo esto. Y no quieren entender, hermano. Allá por la década de los 60 dijeron, ya no se va a leer la Biblia en las escuelas. Han venido terremotos, catástrofes, inundaciones. Bueno, no sé si ya pasó la mega tormenta de nieve que estuvo la semana pasada, creo. Mi sobrina me mandó unos videos ahí que casi 2 metros de nieve. Y no quieren entender, hermano. ¿Pero por qué? ¿Y qué pasa muchas veces en nuestra vida? Sacamos a Cristo de nuestra casa. ¿Y qué es lo que predomina, como decía el pastor hace poco? El gran televisor, el gran equipo de sonido. Muchas veces predomina eso en nuestra casa y le adoramos más a Él, le dedicamos más tiempo a eso. Y hoy las redes sociales, hermano, yo no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces le dedicamos más tiempo al teléfono que a Dios. ¿Y cómo queremos bendición? Y ya se nos olvidó hablar de Cristo, nuestras familias están desintegradas por eso. Porque no queremos instruir. Y los primeros predicadores, hermano, el primer lugar donde debemos predicar la palabra es en la casa. Amén. La mayoría de gente, hermano, hoy habla de política. Si usted se fija, todo es política. Habla de política en el mundo. Que el presidente ha hecho esto malo, que aquí, que allá. Habla de política, se habla de deportes. Que al Barça le quieren descender a segunda categoría por no sé qué pagó. Que en Madrid ha comprado como 10 copas. Sí, hermano. Hablamos de religión, pero no hablamos de Cristo. Si usted se fija, hermano, si usted entabla una conversación con cualquier persona, siempre va a sacar esos temas. Política, deporte y religión. Y dicen que allí no se puede poner de acuerdo nadie. Pero a muchos hermanos, a muchas personas, nos cuesta hablar de Cristo. Y comenzando por mi persona. Nos cuesta muchas veces entablar una conversación con alguien y hablarle de Cristo, decirle que le ama. Tal vez lo podemos ver enfermo, lo podemos ver necesitado, pero no le decimos que hay un Dios, hay un Cristo de poder que puede cambiar su vida, que le pueda sanar, que lo puede sacar adelante. Le damos otras soluciones, le recomendamos el mejor médico, le recomendamos el mejor abogado, pero no le recomendamos a Cristo. Jesús, hermano, todavía está en acción en este momento, transformando vidas de los que le conocen y de aquellos que no le conocen. Amén. Porque creo que nuestra vida desde que conocimos a Cristo no fue igual. ¿Cuándo dicen amén? Pero si estamos viviendo igual, hermano, entonces no estamos quizás en nada, como dicen por allá. Debemos de renovar esos votos con Cristo. Cristo, hermano, no ha dejado su misión de reconciliar al hombre con Dios y su creador. Y creo que en el libro a los romanos creo que habla acerca de, no, Corintios creo que habla que nosotros debemos de hablar de la reconciliación con Dios. Y a eso nos ha mandado. Muchas veces, hermano, aparentamos que hemos alcanzado un nivel donde conocemos y sabemos todo. Los todólogos, ¿va? Si usted se fija, hermano, hoy todos saben de política. Las estrategias que debían de haberse implementado, lo que debería de hacer. Todos sabemos de deporte. Somos mejores que los mejores deportistas del mundo. Y sabemos todo de religión. Por muchos creemos, hermano, que hemos alcanzado ese nivel donde conocemos y sabemos todo. Y por eso nos acoplamos, acomodamos a vivir sin buscar o necesitar de Dios. Porque quizás hay una buena provisión, porque hay un buen trabajo, porque la familia está estable. Muchas veces nos olvidamos de Dios, de buscarle. Pero no llega a llegar el problema o la necesidad de ahí sí. Y le digo, y no le estoy diciendo que es malo, hermano. Pero siempre nuestro pastor fundador enseñaba la oración
preventiva. ¿Cuál es la oración preventiva? Antes que pasen las cosas, orar. Antes que veamos que llevan a nuestro hijo allí bien amarrado, oremos y pongámoslo en las manos de Dios y hablemos con ellos. Antes que nuestro hijo ande en vicios, también hay que ponerlo en las manos de Dios. Cristo, hermano, anhela tener más conexión con nosotros, más intimidad. Y con la iglesia también. Hay una historia, hermano, me gusta andar leyendo. Y habla de un seminarista. No sé si fue de la tradición, pero dice que había un seminarista. Se sometió al estudio, al seminario, estuvo allí. Pero un día se decepcionó y se salió. Ya no le sentía sabor, ya no le sentía pasión por buscar a Dios. Y uno le preguntó, bueno, ¿y qué pasó y por qué te saliste? Y le dijo esta persona, ese seminarista, es que yo estaba tan acostumbrado a hablar de Dios que se me olvidó hablar con Dios. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, hermano. Que se nos olvida hablar con Dios. Ya vemos el día normal. Como hoy, ya hay días sin ser homicidio, ya nos acostumbramos, ¿va? Pero debemos, hermanos, siempre de darle gracias a Dios por un día más que termina, porque podemos respirar, porque podemos caminar. Démosle gracias a Dios por nuestros hijos cuando los vemos ahí. Aunque sean bonitos o feitos, pero démosle gracias a Dios. Pero muchas veces nos olvida de eso. Hablar con Dios. Y vamos a ver, hermanos, por medio de la palabra, que como cristianos tenemos la obligación o debemos siempre hablar de Cristo. Número 1, hablemos de Cristo sin miedo. Porque dice que los que fueron esparcidos, y aquí atrás habla cuando Saulo comenzó a perseguir la iglesia. Por eso fueron esparcidos. Pero Cristo les dijo que iba a predicar el evangelio en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahí los esparció Dios. Váyanse allá al libro del profeta Jeremías. Por eso el punto número 1, hablemos de Cristo sin miedo. Váyanse a Jeremías capítulo 26, versículo del 8 al 11. No, ahí les va a aparecer. Dice el versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. Dios le había dado un mensaje a Jeremías que le llevara al pueblo. Pero el pueblo no quiso escuchar. Este versículo no se los puse a los jóvenes, pero en el capítulo 7 siempre en Jeremías dice el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabras de Jehová, todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y allí le da el mensaje que quería Dios que Jeremías se lo mandase al pueblo. Y aquí en el capítulo 26, también, hermano, Jeremías le estaba diciendo al pueblo todo lo que les iba a pasar si no obedecían o volvían a los caminos de Dios. Dice el versículo 8, y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado, no era palabra humana, no llegó él con sus conceptos o preceptos a hablarle al pueblo, sino que dice que había mandado que hablase a todo el pueblo. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo echaron mano diciendo, de cierto morirás. Dice el 9, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo, porque le voy a destruir, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Dice el 11, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes de todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como nosotros habéis oído con vuestros oídos. A muchos hermanos no les gusta que la palabra de Dios nos confronte. Porque a muchos nos gusta solamente que nos digan que va a haber bendición, que va a haber prosperidad en nuestra vida, pero no nos gusta que nos digan, mira, pero deja ese pecado oculto que andas haciendo. Deja esas cosas que delante de los ojos de Dios están mal. No nos gusta. Y esto es lo que le pasa al pueblo.
Dios le había dado la misión a Jeremías que predicara. Y hermano, Dios no dicta juicio sin antes advertirnos. Amén. Y usted y yo estamos siendo advertidos en esta mañana de eso, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, hablemos de Cristo sin miedo, hermano. Yo siempre he dicho, bueno, somos humanos y un día tenemos que partir. Amén. Tarde o temprano. Yo, como les decía, yo no pensé llegar a la edad que tengo, no se lo digo porque 54 años ya, hermano, ya estoy viejito. Yo no pensé llegar, humanamente hablando se lo digo, yo no pensé llegar a esta edad. Yo decía que iba a llegar allí quizás a los 30, 35 años, por la vida que llevaba, pues no por otra cosa. Pero mire Dios dónde me tiene, con una gran familia. ¿Pero por qué? No es que Dios es perfecto, hermano, porque yo, como les digo, pues si todos juntos ustedes soy más pecador que todos ustedes juntos. Pero Dios tiene misericordia. Y a lo que me ha mandado es eso. Pero prediquemos sin miedo. Si vemos, hermano, estos textos, debemos de aprender que en todo tiempo, sea bueno o sea malo el tiempo, los cristianos no podemos callar el mensaje de Dios. Así como lo mandó a Jeremías. Va el versículo 2, dice, siempre del el capítulo 26, dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, así como el capítulo 7. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. ¿Cuándo venimos a adorar a nuestro Dios? No. Dice, todas las palabras que yo te mande, hablarles. No retengas palabras. Es duro, va. Pero es el mensaje que Dios nos da. Yo bien podía decirle, mira hermano, no se preocupe. Si Dios tiene la solución para ese problema, si anda robando, siga haciéndolo y Dios lo bendice, Dios lo va a ayudar. O si andamos en pecado. Pero no es así. Muchos dicen que Dios ama al pecador, hermano, no. Dice la palabra que Dios odia al pecado y al que lo comete, porque muchas veces lo hacemos sabiendo que lo estamos haciendo contra Dios. Y son palabras de Dios que muchas veces les dice, es que Dios odia al pecado y ama al pecador. No, mentira. Porque si sabemos que andamos en pecado y estamos en contra de la voluntad de Dios, también hemos entrado en contienda contra Dios. Entonces el versículo 2 le dijo que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles. No retengas palabras, no retengas nada. Así como yo te he dado este mensaje, así dilo. Si comparamos, hermano, este pasaje con la gran comisión que Dios le dio allá en Mateo, dada por Jesús en los evangelios, ese mensaje no ha cambiado. Amén. Ese mensaje no ha cambiado. Porque Dios no cambia, Dios no muda. Que los líderes religiosos se han desviado, que hoy se habla de la prosperidad, que se habla de muchas cosas que se pueden hacer dentro de las iglesias. Pero ese ya es problema de los que lo hacen, porque también van a tener cuenta con Dios. Pero usted y yo nos ha mandado a predicar el evangelio de Cristo, a decir que el pecador se arrepienta, que hay un infierno donde va a ir aquel que no reciba a Cristo. A eso nos ha mandado Dios. Pero el evangelio, hermano, o esta orden no ha cambiado. Dios no ha cambiado su palabra. Váyase allá y vamos a ver esto, que si lo comparamos, como les decía, con el pasaje de la gran comisión dada por Jesús, en los evangelios actualmente es lo mismo, no ha cambiado. Allá, váyase allá Mateo 28, 19. Donde Jesús le da la comisión a su pueblo, a sus hijos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús, hermano, en este versículo instruye a los apóstoles a hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El que aprende, el que aprende de algo. Los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio en el mejor seminario de teología, aprendiendo de Jesús. Entonces Él les dio la gran comisión de que fueran a ser discípulos, que aprendieran de ellos, de lo que Jesús les había dado, del mandato, de las palabras que Jesús les había enseñado. Entonces el discípulo es el que aprende. Y cada día, hermano, nosotros somos discípulos.
porque hasta de los niños aprendemos. Por eso les digo que hacer discípulos a todas las naciones. Y allí da que los bauticemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la tarea es, dice que, hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos nosotros? ¿Cuántos nos siguen? ¿Cuántos nos imitan? Porque los primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos, pues. Yo he visto, hermano, allí algunas fotos o algo, o videos, donde el niño se pone el traje del papá, los grandes zapatos y todo lo demás, pero lo está imitando. Y he visto también una pareja ahí con un gran arma, que está imitando. Esos son nuestros discípulos. Entonces creo que Jesús les dijo que hacer discípulos. ¿A cuántos nosotros hemos arrastrado o hemos encaminado a Cristo? ¿Y cuántos hemos mandado quizás al infierno por nuestro mal testimonio, por nuestra mala forma de ser y de actuar? En Marcos también, hermano, váyase ya a Marcos, vaya, ahí le dan comisión, va, de dice que hacer discípulos. En Marcos capítulo 16, versículo 15, también les da siempre la comisión, va. Dice, y les dijo, aquí cuando Jesús, hermano, ya había resucitado, que ya iba camino al Padre, les dio la gran comisión a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahí, hermano, hay un problema con la religión, porque dice que todos somos hijos de Dios. Pero aquí dice toda criatura. Dice allá en Génesis que fue el hombre una criatura o una creación de Dios. Antes de recibir a Cristo, somos creación de Dios. Y allí le dio. Jesús, hermano, los envía ahí por todo el mundo a predicar. Y esa es la gran comisión. Pero muchos decimos, pero es que eso, bueno, yo así decía antes, pues, pero es que predicar es obligación del pastor. No, hermano, todos tenemos obligación de predicar a Cristo. Amén. Yo creo, hermano, que el evangelismo decía ser el más grande, pues toda la iglesia debería de participar, pero no es así. Allá en Lucas capítulo 24, versículo 47, dice que, 47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando, si lo vamos actualmente, comenzando desde nuestra casa. Porque muchos somos cristianos consagrados en las iglesias, pero en la casa somos un desastre. Así como decía alguien allí, va, alguien diga aleluya. Porque muchas veces no nos gusta eso, va. Allá en Juan 20, 21, también Dios da la gran comisión. Dice el versículo, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ese es un mandato, hermano. Es un imperativo. Que si quiere voy o si no, no. No, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la obligación de predicar a Cristo. Ahí dice que como el Padre le envió a Él, a Cristo, Él nos envía a nosotros a predicar, a hablar de Cristo. Yo, hermano, cuando vamos al evangelismo, le digo a los hermanos, no prediquemos iglesias, prediquemos a Cristo. Es cierto, hermano, tenemos que llenar las iglesias, los locales, pero lo más principal es inyectar a Cristo en el corazón de la gente. Porque muchas veces, bueno, hace poco, cuando se casó mi hija, llegó ahí por ahí un hermano y me dijo, mire, me presentaron como pastor. ¿Y usted de qué iglesia es pastor? Del tabernáculo. No, esa iglesia no sirve. Es que mire, fíjese que yo voy a buscar a Cristo, no voy a buscar a nadie más. Se quedó callado el Señor y se fue. Pero yo me pongo a contender con él y me pongo a pelear, no, todo él. Entonces prediquemos a Cristo, hermano, que es el que puede cambiar, el que puede restaurar. Las iglesias no pueden. Cristo es el que puede salvar, el que nos puede solucionar los problemas. Así, hermano, de la misma manera en que Jeremías y los apóstoles recibieron el mandato de dar el mensaje de Dios, la iglesia y los creyentes tenemos la misma orden de anunciar
la palabra de Dios en todas partes, en todo tiempo, a todas las personas, con la misma advertencia dada por Jeremías, que les dijo que si no se arrepentían que iba a desolar la casa, que la ciudad iba a ser desolada, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Pues es lo mismo que debemos de hacer nosotros, hermano, predicar la palabra. Como les decía allí, no reduzcas, así le dijo Dios a Jeremías, no reduzcas la palabra, no suavices la palabra, no cambies, no omitas ni una sola palabra. No reduzcamos la palabra, hermano. No la suavicemos diciéndole a la gente que mire, pero si usted viene a Cristo se van a solucionar los problemas. No, digámosle, mire, hay un infierno que arde y si usted no se arrepiente va a ir ahí. Porque muchos no queremos hablarle a nuestra familia. Ay, pero es que mi abuelita, si no, no más herencia. Y qué mejor herencia, una mansión en los cielos, hermano. Pero muchos no queremos hablarle a la gente porque se va a molestar, porque al compañero de trabajo. Pues no le decimos porque es bolo. Sí, hermano, Dios lo puede cambiar. Pero no reduzcamos la palabra, no lo suavicen, no cambien, no emitan ni una sola palabra. No debemos de callar, hermano. Debemos hablar de Cristo. Jeremías habló sin miedo y sin tapujos la palabra de Dios. Y usted vio que dice que lo agarraron y lo sentenciaron. Y la reacción de ellos, de los religiosos, porque dice que los sacerdotes y los otros profetas, que quizás estaban vendidos al sistema. Dice, y la reacción de ellos fue el rechazo, lo rechazaron. Con mi hermana Jesús fuimos el domingo por ahí a una casa y creo que estaba un muchacho y le dijimos, ¿le podemos hablar de Cristo? No, dijo, yo de eso no quiero saber nada. No lo está rechazando a nosotros, está rechazando a Cristo. Pero hermano, el rechazo fue eso de ellos y se fueron contra el mensajero de Dios. Lo arrestaron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Pero Dios no permitió que muriera. Pero eso es lo que hace el mundo. ¿Cómo? Y esta es una pregunta, hermano, ¿cómo predicamos algunos la palabra de Dios? Muchos lo predicamos con miedo. En esos países musulmanes, hermano, para evangelizar a alguien hay que buscar un montón de estrategias. Nosotros aquí en la calle nos encontramos en la iglesia, donde sea. Pero allá se hacen amigos primero a esa persona. Porque en esos países musulmanes, cuando predomina el Islam, hay personas que se hacen allí amigos de los cristianos que para ponerle el dedo después y matarlos. Mire, hermano, no sé si usted ha visto, yo no he visto solamente uno, sino que he visto varios videos, varios testimonios de lo que pasó allá en Turquía, y no me alegro por él. Pero son países radicales. 15 días antes, 24 cristianos los asesinaron frente a la plaza pública para que la gente viera lo que estaban haciendo, que ahí quién manda. ¿Y qué pasó después? Y si usted se fija, hermano, los que fueron rescatados, la mayoría son niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen culpa. Hace poco vi un testimonio, un niñito de 5 años que dice que todos los días, el tiempo que estuvo ahí, pasó como 7 días. Dice que un ángel dice que le llevaba comida y le llevaba agua, dice todos los días. Ese niño, y allí, pues, ¿y quién más va a estar? Si no es nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, así pasa. Pero lo rechazaron, lo arrestaron y lo juzgaron y lo condenaron a muerte, como pasa allí. ¿Y cómo predicamos mucho? Con miedo, con temor al rechazo, hermano. Que yo no le hablo a esa persona porque va a dejar de ser mi amiga. ¿Y qué mejor amigo que tenemos que Cristo, hermano? Él nos anda sacando las chivas después cuando se enoja con uno. Sí, pues sí, así son. Que es mi mejor amiguis. A esa mejor amiga o esa mejor amiga le va a ir a poner el dedo. Predicamos con miedo, con temor al rechazo, etc. Hablamos de muchos temas, como les digo, pero el mensaje de Dios está lejos de nuestra boca, porque muchas veces está lejos de nuestro corazón. Número 2, nuestra misión, hermano, es predicar a Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Así como lo hizo Pedro y Juan. Ya voy terminando, hermano. Váyase allá al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, Pedro y Juan ante el concilio.
hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estas eran sectas. Resentidos, dice, de que se enseñasen al pueblo, que le enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque ellos no creían en la resurrección. Y les echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Los rechazaron a Pedro y Juan. Los metieron a la cárcel a causa del evangelio. Yo me admiro, hermano, y me quito el sombrero delante de esos misioneros que se van a esos países, allá Europa, España, países musulmanes donde no se puede predicar, pero van con el mensaje de Dios, sabiendo muchas veces que van a morir. Y nosotros aquí, si queremos hablar, si queremos venir a la iglesia. Y en otros lugares, hermano, anhelan un lugar para adorar a Dios. Como les pasó a Pedro y Juan, hermano, también a ellos les pasó lo mismo que a Jeremías, pero no callaron el mensaje. Y después se defendieron. También, hermano, como a Pablo. Allá usted se acuerda de Pablo que perseguía a la iglesia. Váyase allá a Hechos 9, capítulo 20. Dice: Saulo predica en Damasco, después de haber sido perseguidor de la iglesia. Allá en el versículo capítulo 8. Dice: Saulo persigue la iglesia. Pedía cartas de recomendación para apresar cristianos, los metía a la cárcel, los arrastraba, los maltrataba. Pero después tuvo el encuentro con Cristo y lo cambió. Después de ser perseguidor de la iglesia, se convirtió en predicador del evangelio. Entonces, ¿cómo le pasó a Pablo? Y dice allí, enseguida, dice, predicaba, ¿a quién, hermano? A Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y el 21 dice, y todos los que oían esto estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos de entre los principales sacerdotes. Porque muchas veces no los creen a nosotros que nos hemos convertido a Cristo, ¿va? Porque a mí me dicen, no, si vos antes eras bolo, si vos eras esto, si eras lo demás, el apodo que tenías y todo lo que hacías. Pero llegó Cristo, hermano, y me extendió la mano y me sacó. Y así ha sido con nosotros. Porque alguien se tomó el tiempo de llevar la palabra de Dios a mi vida. Así que, hermano, seamos agradecidos con esas personas que Cristo usó para llevarnos a Cristo. Pablo, hermano, se convirtió de perseguidor de los cristianos a predicador de Cristo. No temamos, hermano. Y además de conclusión, hermano, hemos visto, y estos solo son ejemplos, 2 ejemplos o 4 ejemplos, hermano. Hemos visto que la misión de todo cristiano es predicar a Cristo. Nuestra vida, hermano, no está en manos de quién es nuestro enemigo. Porque muchos decimos, tememos que nos van a echar de trabajo, que nos van a quitar la herencia, que los hijos nos van a hacer esto, y no les hablamos de Cristo. Pero nuestras manos, nuestra vida, hermano, no está en manos de quién es nuestro enemigo por predicar la palabra. Nuestra vida está en las manos del Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Si usted se fija, bueno, cuando estaba lo duro de estos muchachos y todo demás, nosotros siempre fuimos a predicar, lejos. Y muchas veces nos decían, ay, no entren. Porque había algunos lugares que entre si quiere y salga si puede. Pero no se cayó la palabra y muchos se convirtieron a Cristo. Hermano, entonces nuestra vida está en las manos del Señor y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, no callemos a hablar de Cristo. No callemos de hablar de su gracia, de su misericordia. Y sobre todo, hermano, de su amor hacia el ser humano para salvar el alma. Porque eso es lo más importante. Todo mensaje tiene que llevar eso, la salvación del alma. Porque como humanos vamos a morir. Pero el alma es eterna. Y ya va a estar en un lugar, ya sea en tormento o gozándose delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar y decimos, Dios y Padre que está en el cielo, Señor, damos las gracias por su misericordia. Le pido, Señor, perdón por mis faltas, mis pecados. Y si dije alguna palabra, Señor, que no tenía que haberla dicho, perdóneme. Pido su palabra que no callemos, que no reduzcamos, que no suavicemos su palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar a ese Cristo vivo, no a un Cristo crucificado, a un Cristo que está muerto, sino a Cristo vivo, al que puede cambiar, al que puede restaurar, al que puede solucionar nuestros problemas. A ese ayúdenos.
Le pido, Señor, que pueda bendecir a su pueblo que se hizo presente en esta mañana. Y que alguna palabra, Señor, alguna frase haya quedado grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le podamos poner por obra, Señor. Le pido por su pueblo, Señor, por los enfermos, por los necesitados. Y si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles. El mundo está colapsando. Hay guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre. Pero sabemos que en Cristo estamos completos. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de tener un lugar donde poder venir, donde traer nuestros problemas, nuestras cargas. Y, Señor, sabemos que aquí hay solución, que aquí hay bendición. Lo creemos, Señor, y lo recibimos esta mañana, porque hemos creído en un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, y un Dios misericordioso. Y hoy nos conviene hasta en nuestros hogares, Señor, que el día miércoles, Señor, comenzando un nuevo mes, estemos en su casa para alabarle y para bendecir su nombre. Porque se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.